Buenos días y bienvenidos, y gracias a los asistentes, a los académicos, público en general, señor director del Hospital Clínico. Gracias por venir, aunque nos consta que hoy hay muchas actividades programadas simultáneamente, y creo que la ausencia de más público se debe fundamentalmente a eso. Espero que se deba fundamentalmente a eso. Hoy tenemos la segunda sesión del ciclo de debates en salud pública que coordina el profesor José María Martín Moreno, y el tema es tabaquismo en la Comunidad Valenciana. Es el Día Mundial del Tabaco, tabaquismo en la Comunidad Valenciana, situación actual y perspectivas de mejora. Sin más preámbulo, le paso la palabra al moderador, al profesor José María Martín Moreno, para que coordine la mesa, y yo me voy a sentar ahí delante, y si alguien más quiere luego acompañarme para ver mejor las diapositivas. Todos tuyos, José María. Muchas gracias. Muchas gracias, querida presidenta. Queridos académicos, amigas, amigos. Eso es tuyo. Sí, sí, funciona, ¿no? Sí. Como decía nuestra presidenta, la doctora Carmen Leal, esto forma parte del ciclo de debates en salud pública, que ya se inició también con nuestro presidente anterior, con el profesor Antonio Llombar. Y es, si recordamos, la definición de salud pública, que es una ciencia y es un arte, porque a veces no consiste en seguir sistemáticamente una serie de pasos, sino adaptarse de la mejor manera. ¿Para qué? Pues para proteger la salud, para prevenir enfermedades, para promoverla y promover la salud y prolongar la vida, a través del conjunto de acciones organizadas de la sociedad, se dice que es cómo nos organizamos socialmente para hacer posible esa mejora de salud. Y eso a veces en salud pública nos metemos a debatir y a tratar temas en función de elementos que taxonómicamente vienen en diferentes dimensiones. Una pueden ser enfermedades, el cáncer, las cardiovasculares, las enfermedades metabólicas, la diabetes. En otras ocasiones nos fijamos en grupos poblacionales. El tema materno-infantil, en población joven, en el adulto, el envejecimiento saludable, que también ha formado parte de este ciclo de debates de salud pública, y un ciclo especial de envejecimiento saludable. Y la otra dimensión muy clara es de exposiciones. Exposición en el trabajo, salud laboral, salud ambiental, al medio ambiente, puede ser también elementos de lo que comemos y también a lo que nos exponemos. Y entre lo que nos exponemos, en la exposición más importante, que genera más morbilidad y mortalidad evitable, es el tabaco. Hablamos mucho de ello, la gente está un poco ya cansada. ¿Otra vez vais a hablar del tabaco? Sí, una y 100 veces y 1000 veces, y las que haga falta, porque estamos hablando de algo muy serio. Es la primera causa de muerte evitable y de enfermedad evitable, y por lo tanto no hacer nada es un pecado. Es algo que no podemos permitirnos. Entonces, así la OMS estableció lo que es el 31 de mayo como el Día Mundial sin Tabaco. Y lo que hace con eso la OMS es poner de relieve los riesgos asociados con el tabaquismo, tanto para la salud como en otros ámbitos, y cómo podemos hacer medidas eficaces para reducir su consumo. Este año, el lema del Día Mundial sin Tabaco 2018 es tabaco y cardiopatías. Y se llama directo al corazón, nunca mejor dicho. Tenemos además a nuestro decano y magnífico especialista en el tema de las cardiovasculares, porque este año la campaña busca llamar la atención sobre la relación entre el tabaco y las cardiopatías y otras enfermedades cardiovasculares, incluyendo también los ictus o los accidentes cerebrovasculares, que sabemos que si se consideran de forma conjunta con las enfermedades cardíacas, las isquémicas y demás, constituyen la principal causa de muerte en nuestro mundo. Y luego, por otro lado, también busca reflexionar sobre las posibles medidas y acciones
que pueden tomarse por parte de los gobiernos y por parte de las instituciones para intentar atajar, prevenir y controlar todos los riesgos del tabaco. Hay iniciativas globales en este año, simplemente mencionar dos. Seguramente el profesor Javier Chorro también hablará del contexto en mucha más profundidad, pero yo simplemente decir que hay una que se llama Global Hearts y Resolve, apoyadas por la OMS, para reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y mejorar la atención de este tema. Comentar muy brevemente, poner el tema en contexto, que las enfermedades cardiovasculares, como hemos dicho, son las principales causas de muerte en todo el mundo, y el consumo de tabaco y exposición al humo del tabaco ajeno contribuyen a cerca del 12% de las defunciones por cardiopatías. El consumo de tabaco es la segunda causa de enfermedades cardiovasculares después de la hipertensión arterial. Y junto a ello, la epidemia mundial de tabaco, por supuesto, de forma global, es terrible. Causa más de 7 millones de muertes en el mundo. 900.000 de las cuales corresponden a personas que no son fumadoras y que respiran el humo del tabaco que no es suyo, es ajeno, es decir, fumadores involuntarios. Podríamos dar muchísimos más datos, pero se van también a complementar en las excelentes presentaciones que nos esperan. Solo decir que de seguir así la tendencia actual de prevalencia del tabaquismo, para el año 2030 se prevén que ya sean 8 millones las muertes que se generen por el tabaco, que en España, según los datos de medicina clínica del 2016, que son los que están más consolidados, del artículo en 2016, son del año 2012, pero están publicadas más recientemente, la prevalencia global del tabaquismo es del 24%, con más de 60.000, alrededor de 60.000 muertes, que vienen a suponer, 1.500 de las cuales fumadores pasivos. También, bueno, en el año 2012 murieron 125 hombres y 40 mujeres cada día, por causas atribuibles al tabaco. En la Comunidad Valenciana, he visto hace un momento también, la Consellería ha puesto una nota de prensa estimando en 6.500 las muertes anuales por el tabaco en nuestra comunidad autónoma. ¿Y qué se puede hacer más? Y podemos decir, pues lo vamos a ver, pero simplemente mencionar que la SENFIC, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, lleva a cabo anualmente la encuesta de la semana sin humo, y hace muy poquito, ha salido estos días, un dato muy interesante. Más de 9.000 personas encuestadas, y entonces lo que han dicho es, ¿qué se puede hacer más? Bueno, por ejemplo, el 52% considera que debería estar prohibido fumar en vehículos privados, al menos cuando hay niños. Y el 66% de los encuestados estaría de acuerdo en aumentar el precio y los impuestos al tabaco. Por un lado, que se sepa que esto de prohibir fumar en vehículos privados no es una locura, esto ya está en Inglaterra, está en Gales, está en Francia, está en Australia o está en Sudáfrica, por citar, y en algunos estados de Estados Unidos, en donde el consumo de tabaco en vehículos privados en presencia de menores está penado con multas muy severas. Y el impacto del precio, pues un incremento simplemente del 10% del precio se relaciona con una disminución del consumo de entre un 4% a un 8% en toda la población. O sea, que tiene un impacto muy importante, especialmente en adolescentes, que ya sería sobre el 7%. Pero lo primero que tenemos que hacer es cumplir la normativa vigente. Ya sabemos que siempre se dice que tenemos un país con un enorme desarrollo legislativo solo superado por la capacidad para incumplir lo que legislamos. Pues en este caso concreto tenemos una llamada Ley Antitabaco de diciembre de 2010 y los encuestados perciben un significativo grado de incumplimiento, hasta el punto que el 37% piensa que no se respeta la normativa que prohíbe fumar en las terrazas totalmente cerradas de bares y restaurantes, que fue uno de los aspectos más positivos de la ley. En cualquier caso, hay que reconocer que le ha hecho mucho, y si miramos el vaso medio lleno, medio vacío, vemos la parte medio llena, más del 60% piensa que se está haciendo bien el cumplimiento de la ley. Podríamos hablar mucho más del empower, de monitorizar, proteger, ofrecer, advertir, cumplir la prohibición y aumentar, que se llama, y entrar en más detalles, pero yo creo que lo que vamos a hacer es aprovechar que tenemos tres magníficos ponentes para aprender de lo que ellos tienen que exponer y luego debatir con ellos. La idea es que ellos van a tener unos 20 minutos máximo
Yo se lo diré, para que luego haya la posibilidad de que, sin irnos muy tarde, que ha sido un comentario yo creo que de estilo de vida saludable, vamos a ajustarnos a la posibilidad de que se pueda participar. Y tenemos 3 ponencias, empezando por el doctor Francisco Carrión Valero, que es una persona además muy querida por todos nosotros, como neumólogo del Hospital Clínico Universitario de Valencia y como académico correspondiente y persona muy activa. Y además de eso, siempre motivado y motivando a los demás para promover la salud y en el tema del tabaco. El doctor Francisco Carrión va a hablar del tabaquismo antes de nacer, sus consecuencias y tratamientos. Y si puedes ir ya pasando, y ya luego iré presentando al segundo ponente, que es Joan Antoni Rivera, que hablará sobre la atención primaria, que es clave, como eje vertebrador de atención al tabaquismo. Y finalmente el doctor Francisco Javier Chorro, sobre el tabaquismo y enfermedad cardiovascular, que es el tema, el eje del Día Mundial sin Tabaco este año. Entonces, sin más, cuando quieras, Paco, tienes la palabra. Buen día, buenos días a todos. Excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, ilustrísimos académicos, director del hospital, compañeros y amigos. Gracias por estar y por compartir esta mañana con nosotros. Como muchos años, desde hace ya muchos años, la Real Academia realiza actividades muy comprometidas con el principal problema de salud que hay en la Comunidad Valenciana, en nuestro entorno, que es el tabaquismo, al que de una forma un poquito llamativa, pues siendo el principal problema sanitario, es aquel al que se le dedican menos atención y probablemente el esfuerzo que hace la Academia y otras instituciones pues contribuye efectivamente a que la atención al tabaquismo sea cada vez más importante y más extendida en la atención sanitaria. Yo voy a hablar de un tema al que en algún momento de nuestra vida hemos dedicado bastante esfuerzo, y es que las consecuencias del tabaquismo antes de nacer, consecuencias y tratamiento. Y hay bastante evidencia sobre este asunto, pero vamos a intentar exponer los resultados de los estudios que nosotros hemos realizado y también de los programas o planes de actuación que en algún momento también hemos realizado desde aquí, desde el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Lo ha comentado el profesor Martín Moreno, el trabajo de medicina clínica de 2016 estableció que todos los años en España suceden 60.000 muertes evitables. Y que en el año 2012, como podéis ver, cada día morían 125 varones y 40 mujeres como consecuencia del consumo de tabaco, lo cual nos dice la magnitud del problema al que nos enfrentamos. Y bueno, hay muchas información en la literatura, por ejemplo en la guía americana que se ha traducido por la SEPAR al español, establece que el tratamiento del tabaquismo es el gold estándar de la coste-efectividad en la atención sanitaria. Y también me gusta recordar aquello que decía la ex directora general de la OMS, que pensamos que tenía razón en el año 99 cuando señalaba que la necesidad de evaluar las medidas actuales frente a la perspectiva de nuestros nietos, es decir, qué dirán nuestros nietos o bisnietos cuando sepan lo que sabemos frente al tabaquismo y la actuación que hemos realizado. Probablemente en algún momento alguien evaluará este tipo de actuaciones. El problema empieza antes de nacer, pero más aún incluso empieza antes de nacer, porque los estudios epigenéticos han puesto de manifiesto hoy en día que no solo si la madre fuma durante el embarazo, sino que si la abuela fumó durante el embarazo de la madre cuando la madre no es fumadora, esto tiene ya consecuencias sobre el nieto, y se ha estimado claramente aumento en la prevalencia de asma en nietos de abuelas fumadoras, incluso cuando la madre no ha sido fumadora, con independencia de esto. En los países desarrollados como el nuestro, el consumo de tabaco es el principal riesgo modificable de morbilidad y mortalidad en el embarazo. Duplica las tasas de mortalidad y aumenta la probabilidad de padecer múltiples complicaciones y enfermedades.
Motivado por esto, pues en el año 99 hicimos esta publicación en la que pretendíamos centrar cuál era la evidencia de las consecuencias del tabaquismo pasivo en la infancia. En esta publicación que hice en la revista Archivos de Bronconeumología junto con el profesor Jiménez Ruiz, pues intentábamos centrar la evidencia en castellano de las consecuencias del tabaquismo pasivo, que entonces no eran evidentes. Yo creo que los estudios que nosotros hicimos y que otros compañeros en España también hicieron de centrar el tema llevaron a la consecuencia de que las autoridades administrativas y políticas desarrollaran las leyes de prevención y tratamiento del tabaquismo que tan buenas consecuencias han tenido sobre la salud de la población. Decíamos entonces, y podemos seguir diciendo hoy, que las consecuencias del tabaquismo durante el embarazo son muchas. En conjunto se denomina el síndrome de tabaco fetal. Y sabemos que hay reducción de peso, alteraciones endocrinas, mutaciones en el ADN, aumenta la probabilidad de padecer embarazo ectópico, complicaciones obstétricas, cáncer y alteraciones en las pruebas de función pulmonar. Aproximadamente hay una reducción del 10% del peso esperado al nacer. También la reducción del flujo útero-placentario y el déficit de aporte de nutrientes al feto parecen ser responsables en buena medida de esta consecuencia. También se han demostrado otro tipo de alteraciones que voy a pasar por encima, alteraciones endocrinos. También se han demostrado mutaciones en el ADN en diferentes tipos celulares y se sabe claramente que aumenta el riesgo de padecer complicaciones obstétricas. También en algunos estudios se ha demostrado asociación positiva entre intensidad del consumo de tabaco y frecuencia de linfocitos mutantes. Y bueno, lo que sí es evidente es una cosa, voy a pasar a la anterior, que el tabaquismo materno durante el embarazo aumenta la probabilidad de que el niño tenga serias consecuencias, incluso pueda morir prematuramente. Y bueno, también se sabe esto, que si la mujer deja de fumar al principio del embarazo, el exceso de riesgo incluso desaparece totalmente. Y por ejemplo, ya en el año 92 estimaron en Inglaterra y Gales que si todas las gestantes dejaran de fumar al principio del embarazo, podría evitarse una pérdida de 5.000 entre fetos, muertes fetales tardías y recién nacidos. También seguimos publicando, hicimos una nueva publicación con la doctora Concha Pellicer de Gandía en el año 2002 y seguimos investigando o conociendo cuáles eran las evidencias del tabaquismo pasivo en el embarazo. El trabajo que para mí fue determinante es el que se realizó en una cohorte danesa, en el que se demostró claramente que la exposición al tabaco durante el embarazo aumentaba el riesgo de que los niños nacieran muertos o pudieran morir en el primer año de vida, es decir, entre muertes fetales tardías y muertes en el primer año de vida, con un ratio de mortalidad al nacer de 2 y de 1,8 en el primer año de vida. Pero lo más importante del estudio, claramente, es que dejar de fumar antes de la semana 16 evitaba el exceso de riesgo y se podría evitar el 25% de niños recién nacidos muertos y el 20% de la mortalidad infantil en el primer año de vida. Hay muchas más consecuencias sobre la tasa de hospitalización. Se sabe también que los niños hijos de madres fumadoras tienen un exceso de células rojas y que es consecuencia de la hipoxemia que padecen durante el embarazo. Y también se han demostrado claras consecuencias sobre la sintomatología de asma y las pruebas de función pulmonar que voy a pasar por encima. También tiene consecuencias económicas muy importantes. Se sabe claramente que por cada fumadora embarazada los costes atribuibles al tabaco en el primer año de vida ascienden hasta $1.300 en los Estados Unidos y que incluso se demostró o se estimó que los costes neonatales atribuibles al tabaco en los Estados Unidos en el año 96 ascendieron a $636 millones. El trabajo que hemos comentado antes ha sido determinante para nosotros. Como consecuencia de ese estudio pudimos determinar, concretamente la doctora Marta Maya en su tesis doctoral estimó que en España el tabaquismo durante el embarazo era responsable de 750 muertes evitables cada año y que en la Comunidad Valenciana 75
niños entre muertes fetales tardías y muertes en el primer año de vida fallecen como consecuencia del tabaquismo durante la madre. Muertes que son totalmente evitables. Pero no es fácil dejar de fumar durante el embarazo. A pesar del riesgo adicional para sus hijos, la mayoría de fumadoras siguen fumando durante su embarazo. Y hay muchos estudios que lo han documentado en la literatura. También se sabe que las mujeres que fuman, la probabilidad de dejar de fumar o la probabilidad de que sigan fumando aumenta cuando la pareja es también fumadora. En el momento actual, el tabaquismo es una enfermedad crónica. Sabemos que es capaz de ocasionar la muerte en más de la mitad de las personas que la padecen. Y el abordaje del tabaquismo en una consulta general de atención primaria o de neumología general o de cualquier especialista depende de conocer su motivación, intentos previos, aspectos relacionados con enfermedades relacionadas con el tabaquismo y sobre todo pues analizamos la dependencia física a la nicotina y la determinación de monóxido de carbono en aire o carboxihemoglobina. El problema es que el tratamiento del tabaquismo se basa en el consejo individualizado médico, apoyo psicológico y tratamiento farmacológico. Y el tratamiento farmacológico está generalizado en la atención sanitaria habitual, pero en el embarazo ni la seguridad ni la eficacia han sido demostradas en la literatura. Se han dedicado muchos estudios y han demostrado que el tratamiento con educación a matronas o con ginecólogos o el tratamiento por gente especializada. Los estudios con matronas o con ginecólogos hasta ahora han sido negativos y el problema es que el tratamiento farmacológico, el que más se ha empleado en estos casos, que ha sido la nicotina, ha demostrado en muchos estudios que tiene también o que puede tener consecuencias sobre el niño. Ahí vemos muchos modelos, por ejemplo en ratas se ha demostrado que afecta al desarrollo del sistema serotoninérgico y dopaminérgico y hay muchos estudios que han llegado también a esta situación. En el caso de los humanos no se ha demostrado eficacia en embarazadas, pero tampoco se ha demostrado toxicidad. El problema es que en el embarazo hay que ser muy cautos a la hora de utilizar cualquier fármaco, incluso la nicotina, que podría utilizarse en estos pacientes. Profesor, solamente pedir disculpas porque yo creo que he dicho que iba a controlar mucho el tiempo y quizá eso haya inducido a un ánimo de empaquetar todo rápido y no, tómese el tiempo que haga falta. Gracias. Entre diapositivas. Bueno, podemos ver también que algunas conclusiones. El asunto al final es que la atención del tabaquismo y del embarazo debería registrarse siempre para llegar a conclusiones y determinar cuál es el mejor tratamiento que podríamos administrar. La intervención mínima en tabaquismo es muy importante y es una de las prácticas médicas más eficientes que puede haber, con una mejor relación coste-efectividad. Estos son sus sinónimos en la literatura. Nosotros ya hemos analizado desde hace mucho tiempo la eficacia de la intervención mínima del tabaquismo en España y, por ejemplo, en este estudio que publicamos en el año 2000 vimos claramente que la mayoría de fumadores que atendían a consultas especializadas de cualquier especialidad no habían sido advertidos por su médico para dejar de fumar. En nuestro estudio, solo el 42% de los pacientes reconocían el consejo de su médico para dejar de fumar. Estamos hablando de pacientes que habían sido remitidos desde atención primaria a una consulta especializada pues, de cardiología, de digestivo, de neurología, etcétera. Y estos datos, que pueden ser sorprendentes en nuestro entorno, aquí en la Comunidad Valenciana, son consistentes también con los que existen en otros países. Por ejemplo, en el trabajo de ANDA y colaboradores en el área de Michigan, solo el 44% de los fumadores que habían sido atendidos por su médico en el año anterior declaraban o habían percibido la intervención de su médico para dejar de fumar. La intervención médica personalizada es muy eficaz o puede ser muy eficaz cuando se hace de manera reglada. En un estudio multicéntrico que realizamos dentro de la SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, se pudo ver dando la intervención médica adecuada a la fase del proceso de abandono. Es decir, si el paciente está en fase de precontemplación, es decir, no se ha planteado dejar de fumar, es diferente que cuando el paciente está en fase de acción. Y a veces es eficaz una intervención que tenga como objetivo no solo que el paciente deje de fumar, sino que progrese en su fase, es decir, que pase de no querer fumar a querer intentar dejar de fumar, porque eso multiplica la probabilidad de que en una siguiente consulta deje de fumar. En aquel estudio llegamos a la conclusión de que
Los sujetos que venían a la consulta de neumología y que estaban fumando, cuando estaban en fase de precontemplación, es decir, que no se habían planteado dejar de fumar, el 43% habían dejado de fumar a los 6 meses. O sea, habían cambiado de fase y el 23% habían dejado de fumar. Y sorprendentemente, aquellos que estaban en fase de contemplación, es decir, que se habían planteado ya dejar de fumar previamente, el 9% había dejado de fumar luego de 6 meses de la intervención, que en este caso no contemplaba tratamiento farmacológico. O sea, con estos estudios previos que habíamos realizado sobre intervención mínima personalizada, nos pareció que la atención a las mujeres embarazadas debería ser un propósito bastante determinante. Y en un estudio que publicamos en el año 2003, lo hicimos con el objetivo de identificar las características del tabaquismo entre las embarazadas de nuestro medio, valorar la eficacia del consejo médico adecuado a la fase, como habíamos hecho previamente, y examinar aquellos factores que podrían influir en la capacidad de dejar de fumar durante el embarazo. Seguimos a mujeres fumadoras que acudieron para control y seguimiento de su embarazo y nos remitían por su médico obstetra o por su matrona. Realmente no nos los remitían porque la consulta la pasábamos en el mismo sitio donde atienden las matronas y los ginecólogos, en el Instituto Social de la Marina. Y están remitidas por el obstetra o la matrona debido a su incapacidad de dejar de fumar después de la recomendación que ellos habían hecho. Características de mujeres, realizábamos un estudio de cómo es su tabaquismo y otras características de la historia clínica, hacíamos el diagnóstico de fase de abandono de acuerdo con la normativa de la SEPAR y valorábamos el grado de dependencia física a la nicotina y los valores de monóxido de carbono en aire expirado. La recomendación que hacíamos era a las fumadoras en fase de precontemplación dábamos información, a las fumadoras en fase de contemplación información y dábamos una guía práctica para dejar de fumar, y cuando estaban en preparación a acción además ayudábamos a decidir el primer día sin tabaco y enseñábamos pautas de comportamiento y lista de motivos para dejar de fumar y bueno, alguna serie de recomendaciones más. Las mujeres fueron seguidas durante 3 meses, es decir, porque realmente el objetivo de dejar de fumar durante el embarazo es que dejen de fumar en el primer trimestre, que es cuando desaparece el exceso de riesgo. Y hacíamos una intervención al mes y otra intervención en los 3 meses. En cada situación se analiza la situación al tabaquismo y si hay cambios en la fase de abandono o en la concentración de aire expirado. Bueno, ahí veis cómo se definía una mujer fumadora o no fumadora y la efectividad de la intervención la definimos como medio de que las mujeres hayan dejado de fumar, pero también que hayan evolucionado en el proceso de cambio o que hayan reducido la intensidad de su consumo. Y estas son las características. Analizamos 116 mujeres con estas características y ahí podemos seguir viendo cómo podéis ver que la condición de marido fumador es un marcador de mal pronóstico y estaba presente en 3 de cada 4 fumadoras embarazadas. El consumo medio de tabaco era de 15 cigarrillos al día, la concentración de monóxido de carbono 15, entre 4 y 35 partes por billón, y podéis ver que la mayoría, es decir, que el 15% de las mujeres presentaba alta dependencia a la nicotina, un 15% con 7 o más puntos en el test de Fagestrol. Una cosa también sorprendente del estudio es que estas mujeres, podéis ver que la mitad ni se planteaban dejar de fumar cuando llegaban a la consulta y aproximadamente la tercera parte venían dispuestas a realizar el intento de dejarlo. Ahí está la descripción de la fase, que muchas mujeres ni siquiera después de todo tenían intención de dejarlo. Después de la intervención que realizamos, la tasa de abandonos a los 3 meses era del 23%, abandono total. El 15% había evolucionado en el proceso de cambio. El 25% había reducido el consumo de tabaco y podíamos decir que la intervención había sido eficaz porque habían dejado de fumar, evolucionado en el proceso de cambio o reducido la intensidad de consumo en la mitad de las pacientes, 52%. Y aquí están algunas de las características relacionadas con el hecho de haber dejado de fumar. Influía la condición de marido fumador, edad de inicio, número de embarazo o la fase en la que se encontraban.
El asunto nos llevó la atención a realizar un segundo estudio en el cual incluíamos a la pareja fumadora, que yo creo que es la recomendación final que debemos hacer. Cuando la mujer embarazada fumadora se da la circunstancia de que su pareja o marido es fumador, se incluye también en el programa. Y en este caso hacemos a la mujer la misma intervención y al marido hacemos la intervención la misma, pero además con tratamiento farmacológico, que en este caso era básicamente nicotina, pero también, por supuesto, vareniclina y bupropión en los casos que estaba indicado. Y de esta manera podéis ver que casi el 30% de mujeres con la intervención del marido había conseguido dejar de fumar a los 3 meses y el 60% se había beneficiado. ¿Qué llegamos a la conclusión? Que la atención al tabaquismo en el embarazo puede requerir una intervención altamente especializada, que es necesario intervenir al marido fumador y que tenemos que contemplar la posibilidad de utilizar fármacos, pero registrándolos, principalmente tratamiento farmacológico con suplementos de nicotina. Gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Carrión. Gracias, Paco. Lo que pasa es que tienes tantísimas cosas que contar y quizá no, en absoluto, en absoluto. O sea que pido disculpas de nuevo si parecía, estaba muy bien de tiempo. De hecho, pues nos queda un poquito más de tiempo para los dos ponentes. El siguiente es el doctor Joan Antoni Rivera Osca, que va a hablar sobre es coordinador nacional del grupo de tabaquismo de la SENFIC, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, aparte del coordinador del grupo abordaje del tabaquismo de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Es una persona también absolutamente volcada en la promoción de la salud y en prevención y control del tabaquismo, y nos va a hablar sobre la articulación de la atención primaria como eje vertebrador de la atención al tabaquismo. Joan Antoni. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la amable invitación tanto a la doctora Leal como al doctor Martín Moreno. Y quería empezar la charla con esta pregunta, que espero que al final de la charla pues, podamos quitar los signos de interrogación y decir claramente que sí, que la atención primaria es el eje vertebrador, como ahora veremos, de la atención al tabaquismo. En esta gráfica podemos ver, en la encuesta europea de salud del año 2014, el porcentaje que tenemos de población fumadora entre fumadores diarios. En cuanto a hombres, representa un 27% y mujeres un 18%. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el tabaquismo es una de las enfermedades más prevalentes que los médicos de atención primaria vemos pasar cada día por delante de nuestras consultas. Los médicos de atención primaria somos médicos fundamentalmente de enfermedades prevalentes. Somos médicos de diabetes, somos médicos de hipertensión, de dislipemia y, por supuesto, somos médicos de tabaco, ¿vale? No es factible una patología tan frecuente que se trate en consultas específicas. Atención primaria, que tiene una visión global del paciente, como veremos ahora, es el sitio más recomendado para abordar el tabaquismo. En principio siempre habíamos hablado del tabaco como un hábito poco saludable. Realmente no es un hábito, sino que realmente es un factor de riesgo y actualmente está diagnosticada como una enfermedad. Es una enfermedad que tiene dos apellidos muy importantes, que es una enfermedad crónica y adictiva, que le da unas características que ahora veremos, y es una enfermedad que produce una dependencia a la nicotina y cuando se deja de consumir, como cualquier droga, es una droga legal que se vende en los estancos pero que no deja de ser droga por ello, cuando se deja de consumir, pues produce una abstinencia. Las características de atención primaria las tenemos aquí. Es activa, no solamente recibimos a pacientes, sino que vamos en busca de ellos. Integral, vemos al paciente en su conjunto longitudinal a lo largo de toda su vida. Accesibilidad tenemos, yo creo que demasiada, los centros de salud están desbordados. Integrada en todo el sistema y tenemos un conocimiento de las características personales del paciente que tanto atención primaria como los farmacéuticos comunitarios, digamos que somos los más accesibles y los que mejor conocemos a los pacientes. Por lo tanto, por estas características sería otro argumento a favor de tratar el tabaquismo en las consultas de atención primaria. Otro argumento a favor, pues la disminución de la mortalidad coronaria atribuible a los cambios en los factores de riesgo. Vemos que intervenir en tabaquismo disminuye mucho más la mortalidad coronaria que intervenir disminuyendo la tensión arterial
o intervenir disminuyendo el colesterol. Con esto no quiero decir que no tengamos que intervenir en hipertensión o en colesterol, pero que en atención primaria tenemos los tiempos muy restringidos y lo que siempre intento transmitir a mis compañeros cuando voy a darles una charla es que debemos de dejar un tiempo para tabaco, porque la intervención en tabaco nos va a producir muchos más beneficios que intervenir en diabetes, en hipertensión o en reducción de colesterol, sin tener que dejar de intervenir en estas patologías. Pero el tabaco está un poco olvidado y queremos remarcar un poco la importancia de intervenir en tabaco por la efectividad que, como hemos visto, que tiene. Meses de vida ganados en hombres de alto riesgo controlando factores de riesgo. 3 factores de riesgo: colesterol, tabaco, hipertensión, y vemos cómo intervenir en tabaco les produce mucho más ganancia de meses de vida que intervenir en otras patologías que, como repito, debemos de intervenir, pero muy importante tener conciencia de que intervenir en tabaco es muy costo efectivo. Otro apoyo que tenemos, la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo, que en su artículo 12 dice específicamente y literalmente de la ley: las administraciones públicas competentes promoverán el desarrollo de programas sanitarios para la deshabituación tabáquica en la red asistencial sanitaria, en especial en atención primaria. Esto ya nos lo reconoce también legislativamente. Por tanto, las características de atención primaria: 70% de los fumadores de nuestro cupo pasan por delante de nuestra consulta en un año. Si esto lo alargamos a los 5 años, el 95% de nuestros pacientes fumadores pasan por delante de la consulta de atención primaria. Tenemos una alta frecuentación y de esos pacientes que pasan, el 60% quiere dejar de fumar y la mayor parte no ha hecho ningún intento. Como decía el profesor Carrión, porque muchas veces ni siquiera les preguntamos a nuestros pacientes por el tabaco. El tabaco debe ser una constante más que se recoja en la historia clínica del paciente como reacciones adversas, antecedentes personales, preguntar por el tabaco. Es una oportunidad única de intervenir porque, como ya hemos comentado, somos muy accesibles y es el nivel asistencial más apropiado para el abordaje de tabaquismo y para la captación, el seguimiento y el tratamiento del fumador. Por lo tanto, si tenemos un camino fácil donde tratar al fumador, no hemos de dar vueltas y hacer las cosas difíciles para abordar a ese paciente. Como también ha remarcado el doctor Paco Carrión, el hecho de que un fumador puede estar en distintas fases, precontemplación, contemplación, preparación, hasta que hace un intento y fija el día D, es unas fases que son influenciables. No solamente el hecho de que dejen de fumar es un avance, sino, como también decía el doctor Carrión, el hecho de que vayan progresando en esas fases ya es también un éxito a la hora de intervenir, teniendo siempre presente que la recaída está presente, se debe de tener como una situación que se puede dar con mucha frecuencia. De hecho, la media para que un fumador deje de fumar se necesitan entre 3 o 4 intentos. En atención primaria podríamos resumir que tenemos 2 puntos de entrada del paciente fumador. Aquel paciente que viene ya a la consulta directamente y nos dice: doctor, vengo aquí para que usted me ayude a dejar de fumar. Es un paciente que ya está motivado, que está en fase de preparación y que directamente pasaríamos a la cuarta A, que ahora veremos, de la intervención breve, que es ayudar ya a dejar de fumar. Se puede hacer una intervención breve o intensiva, ahora veremos las diferencias, y lo que es importante es registrar y reforzar esa actitud motivadora que tiene el paciente a la hora de venir a pedirnos ayuda para dejar de fumar. La segunda puerta de entrada es lo que llamamos una captación oportunista. Es aquel paciente que viene a nuestra consulta por cualquier motivo de salud, un resfriado, una gastroenteritis, una diarrea, un dolor de garganta. Una vez resuelto ese problema de salud, le preguntaríamos por el tabaco y veríamos la posición que tiene ese paciente respecto al tabaquismo. Puede ser que nos diga que no es fumador, habría que felicitar; que es un exfumador, en ese caso habría que reforzar esa actitud y prevenir las recaídas; o que es un fumador y en ese caso le deberíamos de ofrecer ayuda para dejar de fumar. Registraríamos el tabaquismo y se le ofrecerían 2 tipos de intervenciones en el caso de que nos diga que sí que quiere dejar de fumar, ya que le hemos preguntado, y en el caso de que nos diga que no, pues habría que hacer una intervención motivacional para que intentar pasar de fase precontemplativa o contemplativa a que pase una fase de preparación y acción y ayudarle a dejar de fumar. Habría una tercera puerta de entrada, que no es una puerta de entrada, sino es una puerta de salida nuestra, de los profesionales, que es salir a
captar a ese fumador a través de mesas informativas, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy aquí, o las mesas que se están poniendo a las puertas de los hospitales y los centros de salud, con ocasión del Día Mundial sin Tabaco, campañas institucionales, aprovechar la revisión de los 40 años para preguntar por el tabaquismo, charlas informativas en adolescentes, en amas de casas, en centros deportivos, hay que preguntar por el tabaco. Evidentemente, nosotros no podemos elegir a cuál de estas dos pacientes ayudar a dejar de fumar. Sé que la mayoría optaría por la de la izquierda, pero hay que ayudar a dejar de fumar a las dos. Y lo que hay que hacer es un tratamiento personalizado. Digamos que tenemos 5 tipos de intervenciones, que sería un consejo sanitario, una intervención breve, lo que el doctor Carrión llamaba intervención mínima, es lo mismo, una intervención intensiva y una intervención especializada. Ahora veremos brevemente en qué consisten. El consejo sanitario simplemente es, aprovechando la visita del paciente, recomendar el abandono de tabaco de forma sistemática, relacionarlo con el motivo de consulta, si se puede, un resfriado, un dolor de garganta, y de forma individualizada ajustarnos a la fase en que se encuentre el fumador. La intervención breve, que es la intervención estrella en atención primaria, porque ya lo dice la palabra, es breve, no tenemos poco tiempo, consta de 5 A's. La primera es averiguar si fuma y registrarlo, preguntar, aconsejar el abandono, apreciar la disposición para el abandono, nos puede decir que no quiere dejar de fumar, habría que hacer una intervención motivacional, o que sí que quiere dejar de fumar, seguiríamos con la siguiente A, que es ayudar en el avance del proceso, ofrecer tratamiento farmacológico si no hay contraindicación y el paciente lo quiere tomar, y acordar un seguimiento. Esta intervención la tienen que saber hacer todos los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de hospital, como enfermería, como matronas, como odontólogos, como farmacéuticos. Es una intervención en que todos los profesionales sanitarios, cuando acaben su carrera, tienen que salir sabiéndola hacer, porque, como veremos, es muy costo efectiva y es muy fácil de realizar. Esta intervención debe estar integrada en el día a día de las consultas, está dirigida a amplios grupos de población, como enfermedad prevalente que es, y lo que os decía, debe ser utilizada en todos los niveles asistenciales. Es importantísimo que todos hagamos tabaquismo, ¿vale? Cerca de un 30% de nuestra población es fumadora. Describiremos brevemente lo que es la intervención breve, identificar a todos los fumadores, consultas a demanda de cualquier profesional sanitario, tanto en atención primaria como en hospital, como en farmacias, como en la clínica odontológica privada. Cualquier profesional sanitario debe preguntar por tabaco e intervenir. Y la población diana, cualquier fumador. La intensidad es lo que caracteriza la atención primaria. Y ya lo dice su nombre, intervención breve, menos de 3 contactos, menos de 30 minutos. No hay excusas para no hacerlo en atención primaria ni en otros niveles. En atención primaria tenemos poco tiempo y es la intervención estrella para atención primaria porque se adapta al poco tiempo que tenemos y a la accesibilidad que tenemos. Por lo tanto, definición, menos de 3, máximo 3 contactos, menos de 30 minutos, el global de los 3 contactos. Tiene una efectividad entre el 5 o el 15%, que parece que sea baja, pero veremos que no, ¿vale? Y obtiene tasas de abstinencias del 14% al año y a los 3 años del 23%. La segunda intervención es la intervención intensiva, que esta ya va destinada a un grupo de fumadores que ahora veremos con unas características especiales y se realiza no en una consulta a demanda, sino en una consulta programada, tanto médica como de enfermería. Programada quiere decir que le puedo dedicar un poco más de tiempo al paciente. Me programa una consulta para revisar la hipertensión, para revisar la diabetes y me programa una consulta para hablar de tabaco con este paciente, ¿vale? Entonces, la definición de intervención intensiva es que los contactos, o sea, el número de consultas que hago con este paciente es mayor de 4 y el tiempo total de contacto con este paciente es mayor de 30 minutos. Diferencia con intervención breve que habíamos comentado antes. Dirigida a grupos de especial necesidad, por ejemplo, fumadores que han hecho varios intentos con intervención breve y no han conseguido dejar de fumar, o fumadores con una alta dependencia, con una puntuación alta en el test de Fageston, que les es más difícil dejar de fumar con una intervención breve. Estaría destinada a ellos. Se puede hacer en unidades específicas y en atención primaria. Lo que os comentaba, intervenciones intensivas, fumadores con alta dependencia, con varios intentos, tiempo total mayor de 30 minutos y número total de visitas mayor de 3. Esto sería más o menos un esquema de lo que sería una intervención intensiva. Habría 2 visitas previas al día D, que es el día en que el paciente decide dejar de fumar, y 5 visitas posteriores, ¿vale? Esto no es una intervención breve, es intensiva, necesitamos más tiempo.
Comparando un poco la efectividad de la intervención breve con la intervención intensiva, veis que la intervención breve tiene una efectividad de un 5 o un 15% y la efectiva de un 30%. Efectivamente, cuando más tiempo le dediquemos a nuestros pacientes para conseguir un objetivo terapéutico, más éxito tendremos. El problema que tenemos en atención primaria es que no tenemos tiempo. Y, por ejemplo, si dispusiésemos de 1 hora para abordar tabaquismo en atención primaria, con la intervención breve podríamos ver a 12 pacientes, 5 minutos cada uno, y con la intensiva solamente podríamos ver a 2 pacientes. Aunque la efectividad es menor, el impacto poblacional es mayor porque vemos más pacientes y dejan más de fumar. De ahí que la intervención intensiva esté resguardada para un tipo de paciente especial y la intervención estrella en atención primaria sea la intervención breve. El tercer tipo de intervención sería la intervención especializada, que se realizaría en UCAS y que en el programa informático que tenemos en atención primaria, que se llama Bucasis, están los criterios de derivación, que si alguno de estos criterios lo cumple el fumador, directamente pasaría a las UCAS, que son las unidades de conductas adictivas. Por ejemplo, 3 o más intentos previos de abandono supervisados por algún personal sanitario. Fumador que nos llega a la consulta y nos dice, mire, yo he probado los parches, he ido a hipnosis, a acupuntura, y he ido a un psicólogo de estos que vienen a los hoteles y no he dejado de fumar. Este paciente no cumpliría criterios porque no ha sido supervisado por un personal sanitario. Los parches no sabemos cómo se los ha puesto, si el tiempo es suficiente y la cantidad suficiente. Si ha ido a la acupuntura, no es un método que esté científicamente probado. Entonces, para derivarlo a las unidades de conducta adictivas, a las UCAS, tiene que estar esos 3 intentos supervisados por un personal sanitario. Si no, me lo quedo en primaria. El segundo criterio sería que presenta un trastorno psiquiátrico grave estabilizado. Si está desestabilizado, por supuesto, no hay ni que intentarlo que deje de fumar, puesto que la nicotina muchos pacientes psiquiátricos la utilizan como un estabilizador, incluso como una medicación. Paciente psiquiátrico estable, criterio de derivación a la UCA. Antecedentes o presencia actual de otros trastornos adictivos, alcohol, cocaína, heroína. En primaria no tenemos el tiempo suficiente como para abordar estas patologías concomitantes. Presencia de serios problemas de salud relacionados con el tabaco que no estén estabilizados. Diabetes que no está estabilizada, hipertensión que no está estabilizada, no hay que intervenir, hay que esperar que el paciente esté estabilizado. Y el último sería fumadoras embarazadas que desean dejar de fumar y no pueden conseguirlo sin ayuda especializada. Solamente por el hecho que en la UCA tenemos apoyo psicológico, porque tratamiento farmacológico, como nos ha comentado el doctor Carrión, no le podríamos dar. Y el hecho de derivarlas a las UCAS es porque tenemos psicólogo. Resumiendo, tenemos 3 niveles de intervención: intervención breve, intervención intensiva, intervención especializada. Intervención breve, recordamos, menos de 3 contactos, menos de 30 minutos. Intervención intensiva, más de 3 contactos, más de 30 minutos. Y la especializada, lo mismo, más de 3 contactos, más de 30 minutos. Va dirigida la breve a amplios grupos de población, se realiza sobre todo en atención primaria, pero por cualquier profesional sanitario de cualquier especialidad. La intervención intensiva también se realiza en primaria, pero en consultas programadas, recordemos aquello de darle cita programada. Y la intervención especializada se realiza en las UCAS, en las unidades de tabaquismo, o aquellos profesionales de atención primaria que tengan la formación específica también la pueden realizar. Como idea global, podríamos decir que el 55% de nuestros pacientes fumadores podrían dejar de fumar con una intervención breve, un 30% con una intervención intensiva y solamente deberíamos de derivar a las UCAS un 15%. Por lo tanto, el 85% de los pacientes fumadores son candidatos a ser tratados en atención primaria. Yo creo que la pregunta que planteábamos al principio de que si la primaria es el eje vertebrador, pues parece que la respuesta es que sí. Que tanto la intervención breve como la intensiva como la especializada para derivar es atención primaria la que va a ese puzzle moverlo. 2 notas simplemente, no sé cómo voy de tiempo. Quería hablaros, ¿va bien? Quería hablaros un poco de los nuevos retos que se nos están planteando y creo que no nos estamos dando cuenta en atención primaria, que es donde estoy yo, pero bueno, creo que son retos globales. Cabría preguntarnos si estamos asistiendo ante un cambio de paradigma en el consumo de nicotina. De todos he sabido que el cigarrillo electrónico ya lleva varios años en el mercado. Veremos ahora 3 dispositivos nuevos que han salido en el mercado, muy dirigidos a la población adolescente, como ahora veremos, y que, digamos que aquello del cigarrillo tradicional está mutando un poco en unas nuevas formas de administración de nicotina que llamamos vapeo con sistemas electrónicos.
¿vale? Importante es que dejen de fumar el tradicional, pero también es importante que nos enganchen a estos nuevos dispositivos. Y después, una pregunta un poco para vernos nosotros el ombligo, si somos conscientes, los profesionales sanitarios, de nuestra función modélica frente al tabaquismo, ¿vale? Vemos batas todos los días a la puerta del hospital, a la puerta de los centros de salud, de gente fumando, y yo creo que esta reflexión nos la hicimos en el Grupo de Tabaquismo Nacional y planteamos un estudio de investigación sobre las actitudes de los profesionales sanitarios frente al tabaquismo. Os daré algunos datos que creo que nos van a avergonzar un poco. Bueno, esta es la pregunta que nos planteábamos. ¿Está el vapeo creando una nueva generación de adictos a la nicotina? Aquí tenemos el cigarrillo electrónico, irrumpió en España en el año 2011 y había algunos compañeros que pretendían que el cigarrillo electrónico fuese como una alternativa al cigarrillo tradicional o como un mal menor. Entonces no teníamos datos, ahora ya tenemos datos, os presentaré un estudio que se ha publicado, pero lo que sí que sabíamos es que el cigarrillo electrónico seguía suministrando sustancias perjudiciales, no solamente nicotina, sino todo este tipo de sustancia que veis aquí, ¿vale? Partículas, salicilatos. Había dos corrientes a nivel internacional, una corriente centrada en Inglaterra, que persiste en que los médicos ingleses sí que utilizan el cigarrillo electrónico como un mal menor, ¿vale? Como una reducción de riesgo frente al tabaquismo e incluso como un sistema para dejar de fumar, y había otra corriente, la europea y la norteamericana, en que la que creíamos nosotros que el cigarrillo electrónico podía ser una puerta de entrada para el consumo de cigarrillo tradicional y que seguía suministrando partículas nocivas, porque el hecho de que, aunque solamente suministrase nicotina, la nicotina es una droga adictiva, pero en la suposición de que solamente suministrase nicotina, la nicotina sigue teniendo efectos cardiovasculares importantes. Aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, aunque solamente suministrase nicotina, seguiría siendo perjudicial, pero como vemos, no suministra solamente nicotina. Aquí tenemos un estudio de enero de este año, publicado en una revista pediátrica, Pediatrics de Estados Unidos, en el que se planteaba un estudio para ver el consumo bidireccional, la trayectoria entre cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales, ¿vale? Se hizo una encuesta a 808 estudiantes de secundaria del estado de Connecticut durante 3 años, 2013, 2014 y 2015, y lo que se intentaba evaluar era si los adolescentes que fumaban cigarrillo tradicional pasaban al cigarrillo electrónico y a la inversa, los que fumaban el tradicional pasaban al electrónico. Y lo que se vio con una odds ratio muy importante de 7.08 es que aquellos adolescentes que en el último mes habían consumido cigarrillo electrónico también habían consumido cigarrillo tradicional. Y lo que se vio es que esto perduraba a lo largo del tiempo, y lo que se veía es que el que empezaba con cigarrillo electrónico, al cabo de unos meses hacía un consumo dual, es decir, que fumaba el electrónico y el tradicional. Por lo tanto, aquello que nos preguntábamos al principio los ingleses, si podía ser una ayuda para ayudar a dejar de fumar, hemos visto que no, que es una puerta de entrada para engancharlos al cigarrillo tradicional. Esta es una hoja que hicimos en el año 2011, la pongo porque fuimos de los primeros en hacer una hoja informativa respecto al cigarrillo electrónico cuando aún no teníamos evidencias, ya preveyendo lo que ahora en 2018 hemos visto. Han ido apareciendo nuevos dispositivos. Os presento IQOS. Habréis visto seguro en alguna revista, en algún panel, este sistema. Este sistema consiste en una batería que se carga a la red, y el IQOS es este cilindro que se pone dentro de esta batería y que se carga de forma electrónica. Estos son unos mini cigarrillos que se conectan aquí a la boca del IQOS y entre 4 y 5 segundos cuesta de calentar el cilindro y el paciente puede empezar a fumar. El IQOS se ha publicitado como una reducción de daños. ¿Por qué? Pues porque el IQOS, como veis aquí cabe en la palma de la mano, el IQOS tiene una combustión a través de una lámina de platino a unos 300 grados, cuando la combustión del cigarrillo normal, en la punta del cigarrillo donde está la llamarada, es a unos 800 grados. Bueno, pues esto nos dice Philip Morris, que es la tabaquera multinacional que más extendida está, que el hecho de que se consuma a una menor temperatura produce menos efectos tóxicos, ¿vale? Esto no está demostrado y nosotros sospechamos, igual que sospechábamos con el cigarrillo electrónico que esto no era así, sospechamos que no es conforme dice la tabaquera y lo que intenta es
abarcar un mercado que se le está yendo, ¿vale? El IQOS es un dispositivo que veis que es elegante, tiene un precio de 70 euros y lo que ha visto Philip Morris es que se le está yendo un mercado de gente que tiene información sanitaria y que quiere dejar de fumar y le da algo intermedio entre fumar o no fumar, fúmate el IQOS, que es menos malo y puedes seguir fumando. Se le está acabando un mercado e intenta captarlo. Por lo tanto, el IQOS es una falsa reducción de daño. No es un sistema tampoco alternativo a los cigarrillos electrónicos. Han aparecido nuevos sistemas como esto se llama Bloom y esto se llama el IFUSE. Y lo último que tenemos de 2018 es el Juul. El Juul es este dispositivo y este dispositivo, si ustedes lo viesen, ¿a qué se parece mucho? Se parece mucho a esto que tengo aquí en el ordenador, a un USB, ¿vale? Se llama Juul, ha salido este año, se puede comprar en Amazon, en España, en teoría no lo pueden comprar los menores de edad, pero el problema de Juul es que estos cartuchos que veis ahí al lado están llenos de un aceite impregnados de nicotina y, por supuesto, de sabores, para que los hagan más agradables a los adolescentes. Entonces, si un padre o un profesor ve esto encima de la mesa de estudio de su hijo, ¿va a pensar que está consumiendo nicotina? No. ¿Vale? Es una argucia más de la industria tabaquera para enganchar a los adolescentes. Suministra más nicotina que los cigarrillos tradicionales. Un cartucho de Juul equivale a unas 200 caladas o a un paquete y medio de cigarrillos. No es una reducción de daños como se nos presentaba IQOS. Esto claramente es para enganchar a los adolescentes. Por sus emisiones son difíciles de ver porque emite se dice un vapor suave. No es como una calada de cigarrillo normal. Tiene varios sabores para hacerlo más atractivo y esto ha acaparado el 50% del mercado de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. En España aún no está comercializado, pero ya vemos que por Amazon lo podemos comprar. Se dice que Juul es el iPhone de los vapeadores. Tiene un diseño minimalista, es elegante, pasa desapercibido. De hecho, Juul se carga en un puerto USB de cualquier ordenador. No como el IQOS, que lo tenéis que cargar con una batería. Esto se enchufa aquí el ordenador y se está cargando la batería. Le enchufas el cartucho y empiezas a fumar. Y es difícil de ver y reconocer, como os comentaba, y lo que se está viendo es que está enganchando a los adolescentes y pensamos que va a pasar lo mismo que con el cigarrillo tradicional. Van a empezar por Juul y van a acabar con el cigarrillo tradicional. Es otra argucia de la industria tabaquera. Esto es de abril de este año, una nota de la FDA, de la Agencia Reguladora de Estados Unidos, en el que ha sancionado a varios establecimientos por vender Juul a menores de edad. Juul lleva nicotina, que es una droga y no se puede vender a menores de edad. Como conclusiones, estos dispositivos, los tres que hemos hablado, los cigarrillos electrónicos, el IQOS y el Juul, siguen suministrando nicotina y otras sustancias tóxicas que dentro de poco tendremos evidencias de perjuicios. Es una nueva forma de adicción a la nicotina. En absoluto pueden considerarse como una alternativa al cigarrillo tradicional, ni mucho menos como un método para dejar de fumar. Ya lo hemos visto con el cigarrillo electrónico y va a pasar lo mismo. Se está persiguiendo una estrategia de marketing por parte de la industria tabaquera, sobre todo para captar a la población adolescente. Y los profesionales sanitarios debemos de conocer estos dispositivos, informar a nuestros pacientes sobre la falta de inocuidad de ellos. Finalmente, estoy acabando ya, no sé cómo voy de tiempo, presentaros el estudio que hemos hecho desde el grupo de tabaquismo de la SENFIC. Se llama Prevalencia del consumo de tabaco y actitudes frente al tabaquismo en los profesionales de los equipos de atención primaria. El objetivo que teníamos era conocer las actitudes, evaluar los conocimientos y las prácticas del abordaje del tabaquismo por parte de los miembros de los equipos de atención primaria y ver la prevalencia del consumo de tabaco en nuestros profesionales sanitarios. El diseño es un estudio descriptivo transversal con asociación cruzada y validada por un cuestionario previo y el ámbito de estudio son los centros de salud tanto de profesionales sanitarios como no sanitarios, es decir, administrativos, celadores, hemos cogido a todos. Aquí tenemos un poco los resultados. Os voy a presentar resultados preliminares porque estamos pendientes de publicar 2 artículos y solamente nos permiten dar una descripción. Se recogieron 2.040 encuestas a nivel de toda España, distribuidos más o menos en cuanto a profesionales, médicos y de enfermería sobre todo, y otros un 25% sobre todo administrativos. La edad media era de unos 50 años y
El sexo, la mayoría eran mujeres, como suele pasar tanto en profesionales sanitarias como en educación, que hay muchas mujeres. Ámbito urbano la mayoría, y teníamos aquí un poco la distribución de los participantes. 37% médicos, 36% enfermeras, pediatras y otras un 21%, sobre todo administrativos, que es donde más población tenemos. Tenemos aquí un poco la distribución de las distintas comunidades autónomas donde hemos recogido encuestas, sobre todo en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, Valencia y Navarra, las que más encuestas han aportado, y estos son algunos de los datos que os puedo comentar. En la conducta en relación con el tabaco, en la muestra global teníamos que un 47% de los encuestados no era fumador, un 38%, un 15% era fumador y un 38% era exfumador. Y en cuanto al consumo de tabaco, según la profesión, veíamos que en la barra de medicina la mayoría de los profesionales médicos eran no fumadores, seguidos de exfumadores, y solamente un 15% eran fumadores. En enfermería es donde se centraba el mayor porcentaje de exfumadores, y en la rama de administrativos es donde hay más fumadores. Esto es el logo de nuestro programa Atención Primaria Sin Humo, que es un programa para profesionales sanitarios de atención primaria, en el que formamos a nuestros compañeros para dejar de fumar. Gracias por la atención. Gracias, Joan Antoni. Muy interesante. Espero que tengamos ahora oportunidad de debatirlo. Y ahora tenemos el privilegio de contar con el profesor Javier Chorro Gascó, que es académico de número, como sabemos, decano de nuestra Facultad de Medicina, catedrático de Medicina y jefe de servicio de cardiología de nuestro Hospital Clínico Universitario. Va a hablar el profesor Chorro del tabaquismo y enfermedad cardiovascular. Y cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo agradecer la invitación tanto de la doctora Carmen Leal, la profesora Carmen Leal y del profesor Martín por la amable invitación a participar en esta mesa. En realidad, bueno, yo creo que podría acabar enseguida. Es decir, bueno, fumar es malo, lo sabemos, y hay que procurar combatir el tabaquismo, y ya está. Y con esto pues ya hemos acabado, realmente, tal como se ha expuesto anteriormente. Por aportar algunos datos, pues bueno, estamos, como muy bien se ha indicado, con el problema de los fumadores, los que estamos junto a los fumadores, y como se acaba de comentar, no solo es un problema de cigarrillos, sino de otros dispositivos que dentro de poco, y siguiendo un poco el comentario anterior, pues no solo servirán para fumar, sino que llevarán además el dispositivo, el USB incorporado con la memoria, para venderlo, digamos, mejor. Bien, datos. Aquí tenemos el mapa mundial de las tasas de mortalidad atribuibles al tabaco por 100.000 habitantes, y bueno, vemos que estamos con un color que nos sitúa pues no en los sitios peores, pero hay otros países que están mejor. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco, como se ha comentado antes. Este es digamos, la imagen, ¿no?, que representa un poco y bueno, pues resume, nos amenaza a todos el tabaquismo. Y ya se han presentado también los datos, digamos, dentro de la encuesta europea, de lo que sucede en este momento en nuestro país. Por lo tanto, no voy a comentar más. ¿De qué hablamos? Pues hablamos en realidad de muchas enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente la primera, la cardiopatía isquémica, pero hablamos también del ictus isquémico hemorrágico, de la fibrilación auricular, o sea, de arritmias, de la arteriopatía periférica, que en algunos casos el tabaquismo es determinante en gran medida de la evolución y de los resultados de cualquier terapia que se aplique, y hablamos pues de muchas enfermedades, incluyendo la insuficiencia cardíaca como derivada de las alteraciones que hemos comentado antes. Y este es un trabajo muy reciente, publicado este año,
en el que, bueno, analiza el estado de salud de Estados Unidos y lo compara con respecto a 1990 y 2016. Y analiza la carga de enfermedades, de alteraciones, de factores de riesgo. Y, bueno, pues las principales causas de pérdida de años, o sea, de años con incapacidad en los Estados Unidos, pues fueron la cardiopatía isquémica y el cáncer de pulmón. Y la tercera causa, curiosamente, fue el dolor lumbar, aunque en la actualidad es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que de nuevo se relaciona, al igual que el cáncer de pulmón, con el tabaquismo. Y precisamente, pues una de las conclusiones, como ahora veremos, es que los factores de riesgo relacionados con este tipo de problemas, pues en primer lugar tenemos al consumo del tabaco. Luego está el sobrepeso, problemas con alcoholismo, con drogas, la diabetes, la hipertensión arterial. Y esto es importante porque los factores de riesgo que están arriba de todo, de las pérdidas de años por incapacidad, fueron debidas a una de las tres siguientes causas: consumo de tabaco, el sobrepeso y el abuso de alcohol y de drogas. Por lo tanto, el consumo del tabaco lo tenemos ahí en primer lugar. Y esta es la relación, vamos a aumentarla un poquito para verlo mejor, la primera parte, y vemos en 1990 y en 2016. La cardiopatía isquémica sigue siendo la primera, el cáncer de pulmón, como hemos dicho, ha bajado algo el dolor lumbar y se queda la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la diabetes. Es decir, que el tabaco, que tiene una relación directa con las tres primeras, e incluso con la cuarta, pues está ahí como causa, ¿no?, de todos estos problemas, como muy bien se ha comentado anteriormente. Y aquí tenemos los factores de riesgo principales, de nuevo en primer lugar el tabaquismo, y aquí tenemos las muertes relacionadas con estos factores de riesgo. En azul claro está el cáncer, en azul un poco mayor están las enfermedades cardiovasculares y en azul oscuro están las enfermedades pulmonares crónicas. Centrándonos en el tabaco, vemos cómo esas tres que hemos comentado pues ocupan el mayor, vamos, la principal magnitud de esta barra. Cáncer en azul claro, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares crónicas. Y aquí tenemos los asociados a los años de discapacidad ajustados, y vemos en primer lugar la utilización del tabaco y de nuevo vemos las tres componentes que no los podemos separar, que son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la broncopatía crónica, entre otros problemas asociados al tabaco. Y este ya se ha presentado antes, pero bueno, es otra manera de objetivarlo y ha habido distintas revisiones. Esta se publicó en el New England en el 2013 y en el que vemos el riesgo de muerte en la población y tenemos el exceso del riesgo de muerte en función del hecho de ser fumador o de haber abandonado el hábito tabáquico en un determinado momento. Y vemos claramente, y este es el mensaje que yo creo que hay que subrayar, tenemos claro que el tabaquismo se asocia a un exceso de muerte, pero que el abandono del hábito tabáquico siempre es beneficioso independientemente de la edad a la cual se abandone el tabaco. Por supuesto, cuanto antes se abandone, mejor, incluso si se abandona precozmente, pues el riesgo, digamos, no llega a aumentarse, ¿no? Y claro, cuando hablamos de tabaco, en realidad hablamos de cosas parecidas a las de la polución, porque parte de las partículas y de las sustancias que estamos comentando pues son comunes. Hay algunas típicas del tabaco, el alquitrán, la nicotina, el cianide, o sea, el cianuro en realidad. Y luego hay otras comunes
con la polución atmosférica por otros motivos. Por lo tanto, hablamos de problemas globales. Si nos centramos en los problemas cardiovasculares, pues vemos que hay efectos tanto a nivel sanguíneo, como a nivel vascular, como a nivel propiamente, directamente cardíaco. Y todos estos efectos pues favorecen la aparición o las manifestaciones de enfermedades cardiovasculares. Como se ve en pequeño, vamos a pasar a la siguiente que lo resume. ¿Qué produce el tabaco? Pues aumento del tono simpático y de la tensión arterial, que sabemos claramente que se relaciona con la aparición de problemas cardiovasculares agudos y crónicos. Se reduce el aporte de oxígeno al miocardio, se potencia la oxidación del colesterol, con lo cual se favorece la formación de los ateromas, se pierde efecto vasodilatador, por ejemplo, relacionado con el óxido nítrico, se altera, o sea, hay un efecto que podríamos resumir en un desequilibrio protrombótico, es decir, la probabilidad de que aparezca un trombo sobre un ateroma se aumenta la resistencia a la insulina, y bueno, pues esto lo podemos ver representado en distintos aspectos. En la parte superior pues vemos cómo en la formación del ateroma y en las complicaciones derivadas de la rotura de la placa, pues todos estos factores van a incidir de manera negativa. La disfunción endotelial, el daño endotelial, el depósito de lípidos y luego las acciones del tono simpático, etcétera, que van a contribuir a la rotura de la placa. En esta parte vemos cómo influye también en los efectos, vamos, negativamente, en el sentido de reducir los efectos vasodilatadores del óxido nítrico, y bueno, y al final todo se reduce a la formación de un ateroma, a su rotura, a la formación de un trombo y al vasoespasmo coronario, todo ello favorecido por el tabaco, que al final conduce a la aparición del infarto y de distintas manifestaciones de la cardiopatía isquémica. También problemas arrítmicos. En los estudios epidemiológicos, por ejemplo, en relación con la fibrilación auricular, se demuestra con claridad que el fumador tiene un riesgo mayor de este tipo de arritmias. Y ya en arritmias, digamos, malignas, en el sentido de que con la aparición de la arritmia aumenta el riesgo de muerte súbita, pues claramente hay una relación con el tabaquismo. Por ejemplo, los portadores de desfibriladores implantables tienen mayor número de descargas, tanto apropiadas como inapropiadas, por el hecho de ser fumadores. Y hay un aumento del riesgo de muerte súbita claro en la población general entre los fumadores. Más datos, pues bueno, distintos biomarcadores que se relacionan con todos estos problemas que hemos comentado, la proteína C reactiva, interleucinas relacionadas con la inflamación o el fibrinógeno, pues claramente aumentan en mayor medida cuanto mayor número de cigarrillos se fuman. Y luego yo creo que el mensaje que debemos subrayar es fundamentalmente los efectos beneficiosos de no fumar o de suprimir el hábito tabáquico, que están demostrados además, ya se han comentado también anteriormente, hay reducción clara de eventos cardiovasculares cuando se deja de fumar. Disminuye la mortalidad postinfarto y se han comparado los que han tenido un infarto que siguen fumando y los que dejan de fumar. Reducción de ictus, de enfermedad aórtica, de enfermedad arterial periférica, y luego, como ahora veremos después, pues también se ha cuantificado los efectos beneficiosos de la legislación antitabaco en el sentido de disminución de hospitalizaciones por infarto y de distintas complicaciones en relación con la cardiopatía isquémica. Este es un estudio ya clásico, el estudio del millón de mujeres en cuanto a tabaco y mortalidad vascular. Y vemos aquí el riesgo relativo de los que nunca han fumado. Y de nuevo, es otra manera de comprobarlo y de objetivarlo, vemos cómo en función del tiempo que hace que uno ha dejado de fumar, ese riesgo se va reduciendo de manera clara hasta equipararse al del no fumador. Por lo tanto, vuelvo a subrayar
el comentario de antes, nunca es tarde para dejar de fumar, siempre hay un beneficio, claro, el beneficio es mayor cuanto antes se ha dejado de fumar. Estos datos se presentaron en la Sociedad Europea en 2013 y de nuevo pues vemos cómo la supervivencia libre de muerte, de infarto de miocardio o de angina inestable entre los nunca fumadores, los que dejaron de fumar y los que siguen fumando, pues vemos diferencias claramente significativas. Por lo tanto, podemos hablar de promoción de la salud cardiovascular y de prevención de las enfermedades cardiovasculares. No fumar, que sería promoción de la salud cardiovascular, y prevención, pues cuando ya sabemos que hay un riesgo elevado o cuando ya han aparecido las manifestaciones de la enfermedad, que debemos promover el cese del hábito tabáquico. Hay, en fin, no vamos a presentar los datos, pero hay distintos estudios, ensayos clínicos en los cuales se ha demostrado que tras la aplicación de procedimientos terapéuticos como la angioplastia, pues claramente van mejor los que dejan de fumar. O sea, eso está demostrado también. Y lo mismo sucede tras la intervención coronaria. Tras la cirugía coronaria, el que deja de fumar, si fumaba antes y es una proporción alta, tiene mejores resultados, mejor evolución que el no fumador. Pasando a datos ya en relación con los efectos beneficiosos de las leyes antitabaco, pues vemos, en este caso son datos de nuestro país, o sea, evolución de la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes desde, en hombres y en mujeres, antes y después del cambio en la legislación en enero de 2006. Y vemos claramente cómo ya en el 2006, porque se instauró la medida a inicios del 2006, pues hay una reducción clara, tanto en hombres como en mujeres. Hay distintos metaanálisis ya a nivel mundial que lo han demostrado también. Este se publicó en 2009, en el que vemos distintos estudios en los que se analizaron los efectos de las leyes antitabaco y cómo el metaanálisis demuestra con claridad que hay un efecto beneficioso en cuanto a la reducción del infarto en este caso. Y lo mismo en este estudio, que es aproximadamente de la misma época y que engloba parte de los estudios que están en el otro metaanálisis y que también la conclusión es la misma. O sea, hay una disminución clara del riesgo relativo. Y estas figuras son de un artículo reciente en el que se hace una estimación del efecto de reducir el hábito tabáquico en los funcionarios de Estados Unidos en los siguientes 5 años, ¿no? Entonces, un 5% de reducción de la prevalencia del tabaquismo implica ya una reducción clara, tanto en el primer año como progresiva en los 5 años, tanto en el número de hospitalizaciones o de muertes, como, en este caso, de los costes. Este sería el ahorro que habría en relación con los costes derivados pues, por pérdida de productividad, por gastos en relación con costes sanitarios, etcétera, pues como hay un beneficio claro y concluye en este artículo, pues reducir el número de fumadores mejorará la salud cardiovascular de los funcionarios, menos hospitalizaciones, menos muertes atribuibles a infarto y a ictus, y disminución clara de los costes y de las pérdidas de productividad. Por lo tanto, concluimos que el tabaquismo, pues hemos visto que tiene una serie de efectos demostrados, nocivos, en distintos ámbitos que tienen que ver sobre todo con la cardiopatía isquémica, pero con otro tipo de problemas, que el tabaquismo se encuentra entre los principales factores de riesgo asociados a incapacidad y muerte, que la implementación de políticas adecuadas para evitar la exposición al tabaco disminuye la morbimortalidad
y que es necesario, como muy bien se ha subrayado anteriormente, potenciar las terapias individuales contra el hábito tabáquico, desarrollando tratamientos y programas para prevenir el inicio o favorecer el cese del consumo. Y nada más. Muchas gracias, profesor Chorro. Muchas gracias, Javier. Yo creo que ha sido una presentación también muy clara. Y ahora tenemos la oportunidad de abrir el turno de palabra, de participación. Sí, por favor. Yo tengo dos preguntas y una observación. Primero, quería preguntarle ¿hay un cambio de tendencia en fumadores derivándose más hacia las mujeres que hacia los hombres? Si no eso es lo primero. Segundo, yo creo que sería también mucho mejor prevenir, impedir que se empiece a fumar, que luego ya indicar que se deje de fumar. Tengo una observación particularmente mía, que yo vivo en Isabel la Católica, paso por la puerta de los dominicos todos los días y me encuentro pues unas chiquitas preadolescentes o adolescentes fumándose cigarrillos, mientras que los chiquitos no fuman. Y la última observación es que la nicotina es tóxica. Sí, muchas gracias, profesor Burger. Arturo, vamos a recoger varios comentarios, por eso te decía que sí, toma. Porque se tiene que manchar. Él va a ser el primero que va a intervenir, pero vamos a recoger algunos comentarios más y así. Doctor Cantó. Doctor Cantó. Muchas gracias. Enhorabuena a los ponentes. Quería cumplir con una promesa que yo me hice hace muchos años y que la repito siempre en algún foro que se habla de tabaquismo, porque nunca se me hizo caso. Entonces, como además es una publicación que nunca he podido hacer, yo soy un maniático y he sido un maniático siempre de los protocolos, la utilización de protocolos. Y recuerdo que en Belviche tenía en accidentes de automóviles, traumatismos torácicos o politraumatizados, una casilla que ponía si era fumador o si estaba fumando en ese momento. Aquella casilla casi nunca se rellenaba. Es lógico porque si había fallecido no iba a ponerlo, si había tenido una complicación culpable tampoco lo iba a decir, y otros que realmente olvidaban si estaban o no estaban fumando. Entonces se rellenaba siempre por un acompañante que decía, sí, en el momento de encender, y yo no sé por qué puse esta casilla, a lo mejor es algo que me pasó a mí, y lo puse allí, pero en el momento de encender el cigarrillo, pues evitar quemarte la nariz o los labios, pues hay unos segundos o unos milésimas de segundos, muy poco tiempo, que desaparece la imagen de la carretera. No lo probéis nunca, pero es así como lo cuento. Y otras veces el compañero pues decía así, le cayó la brasa en semejante sitio, empezó a expulsarse y entonces no la dimos. O sea, y eso, en evitación de esos accidentes que no podía demostrar, porque digo, no habrían resultados significativos, pero tampoco los hay con el móvil, y se ha prohibido el móvil. Y no he visto ningún trabajo que diga, pues con el móvil han habido tantos muertos o tantos accidentados. Con el tabaco tampoco. Entonces, vamos, que lo quería aportar este dato, más además todos hemos tenido un camión o un coche delante de nosotros y hemos visto salir por la ventanilla dando saltos una colilla que se ha ido al arcén, que puede provocar un incendio. Entonces me alegro mucho que por lo menos por otra vía, la de los niños, se prohíba el fumar en los automóviles. Nada más. Muchas gracias, doctor Cantó. Doctor Jorge Navarro. Sí, hay una cifra que habéis comentado en la exposición, que es que los profesionales, un 50 y tantos % es el fumador y un 12% sigue fumando, profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que, claro, eso trasladado a la realidad, por ejemplo, a nuestro ámbito hospitalario, donde en torno a unos 3.000 trabajadores, 350 personas fuman, pues es dramático. Fuman porque, claro, quiere decir que mientras están trabajando intentan o buscan fumar. Y yo tengo detectado ya una serie de puntos negros que suelen ser salidas de emergencias donde están llenos de botellas de Coca-Cola de plástico grandes, llenas de cigarrillos,
y donde pues últimamente me ha dado por ir con una libretita y voy detectando fumadores, intentando ayudarles y les digo que, en fin, que hay una ley que lo prohíbe. Claro, yo toda esta reflexión la traslado a la mesa con mucho escepticismo. Realmente hemos perdido la batalla de que los profesionales sanitarios tengan claro que no deben fumar para dar ejemplo. Ahí queda. Muchas gracias, doctor Navarro. ¿Alguna pregunta más? El profesor John Bars también. En primer lugar, felicitar a todos los ponentes. Creo que ha sido una sesión muy interesante y muy aleccionadora para todos los que estamos presentes. Como en cierto modo responsable de lo que es los programas de lucha contra el cáncer en la provincia de Valencia a través de la Asociación Española contra el Cáncer, yo me pregunto en muchas ocasiones el valor y la relación costo-beneficio de los programas que hacemos de deshabituación tabáquica, de programas que lleva a la asociación de una manera constante. El doctor José María Martín Moreno, miembro también del comité técnico, lo sabe, y que condicionan, primero vienen sobre personas que quieren dejar de fumar, es decir, que ya es una situación específica. Pero de ellos solo a los año y medio tenemos un 36 a un 40% de abandonos del tabaco. Es decir, que a pesar de la buena voluntad y del interés en dejar de fumar, y muchos de ellos fumadores crónicos y con patologías, dejan de fumar, menos de la mitad. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal para no conseguir mejores soluciones a un problema en el que el propio implicado quiere dejar de hacerlo y no puede? Otra pregunta facilita, ¿eh? Bueno, aquí está muchas gracias, profesor John Bart. Bueno, vamos a responder y voy a sugerir que el doctor Joan Antoni Rivera sea el primero, porque además tiene que participar en algún acto con medios de comunicación y le vamos a dejar que se vaya mientras que los demás recogen otras preguntas. ¿Te parece? Bueno, en cuanto a la pregunta que me hacía el doctor, pues lo que has apreciado en la realidad es lo que nos dicen los estudios. Hay más chicas que chicos que fuman y el porcentaje de fumadores es mayor en adolescentes que en la población general. La población general estamos en torno a un 21-22% y en los adolescentes en torno a un 30%. Y dentro de los adolescentes más las chicas que los chicos. Y es un problema muy serio que tenemos porque a pesar de la cantidad de información que tienen, tanto a nivel por internet, por las campañas publicitarias, los adolescentes siguen fumando y no sabemos qué hacer para que no fumen. Es una edad difícil, hay una sensación de integración de grupo. Lo que sí que se ha visto es que si en un grupo, digamos, el líder del grupo no fuma, el resto de amigos no fuman. Y si el líder del grupo fuma, la mayoría de los que pertenecen a ese grupo fuman todos. Hay una sensación de integración en el grupo, les es muy difícil decir que no a determinadas cosas, también pasa con alcohol, tenemos un problema también con el botellón y la verdad es que no sabemos qué hacer porque más campañas informativas, más consejos que se le dan y la gente sigue fumando, sobre todo adolescentes, en una cantidad importante. De ahí también la otra parte que me preguntaba, la prevención es fundamental. De hecho, estoy realizando una tesis doctoral que me la está dirigiendo el doctor Martín Moreno y como tutor también el doctor Paco Carrión, que se llama una intervención multidisciplinar en adolescentes, padres y profesores en un instituto de educación secundaria con una nueva intervención para evaluar un grupo control y un grupo de intervención, ver si encontramos alguna solución a este problema tan importante. Entonces, es un problema y la verdad es que la solución no la sé, es difícil, pero sabiendo el problema, pues ya tenemos mucho andado. Por otra parte, lo que comentaba también aquí el doctor, se da la paradoja que fumar en el coche está prohibido, pero está prohibido porque produce una distracción y si te ve la policía fumando, la Guardia Civil en el coche, te puede multar. No porque lleves a un niño detrás o lleves el coche lleno de niños, sino porque es una distracción y como el móvil o otras distracciones que puede haber están penadas, están multadas.
pero no por la salud, sino por la distracción. Lo que nosotros proponemos es que la multa sea por el hecho de consumir el cigarrillo. Normalmente produce la distracción, viene también conjuntamente, pero por el hecho de estar parado en un semáforo o parado fumando un padre con su hijo, debería de estar prohibido, aunque no estuviese conduciendo. Y en cuanto a los profesionales sanitarios, pues sí, la verdad es que ahí también tenemos un problema importante porque, como os comentaba, tenemos una función modélica. Nuestros pacientes nos ven como conductas saludables. Entonces es un poco incongruente que le digamos a nuestros pacientes que dejen de fumar y que acto seguido en las puertas del centro de salud o que un domingo en el cine nos vean fumando a nosotros. Si el médico que sabe de medicina sigue fumando, no debe ser tan malo, ¿no? Porque en teoría es el profesional que sabe de medicina. Y es otro problema que tenemos con los compañeros, pero ante un problema pues hay que buscar soluciones. Por ejemplo, es muy importante, yo tengo 2 experiencias en el Hospital de la Ribera y ahora en el Hospital de la Fe, hacer una consulta específica para ayudar a dejar de fumar a los profesionales sanitarios. Y vienen porque los profesionales sanitarios, aparte de profesionales sanitarios, son personas como cualquier otra. Y el proceso de dejar de fumar en un profesional sanitario es igual que cualquier fumador. Quitado de la motivación de más que tienen de dar una función modélica a sus pacientes. Es un plus que tenemos ventajas, tenemos inconvenientes, pero determinadas cosas como profesionales sanitarios no deberíamos de hacer. Y el hecho de que sea tan difícil dejar de fumar, pues ahí está en la base del contenido que tiene la nicotina. Es una adicción, es una droga que es legal. Yo le digo a mis pacientes que vienen a dejar de fumar que tú puedes fumar por la calle y la policía no te va a multar, tú puedes ir a un estanco y no es un sitio prohibido para vender nicotina, pero quitado de esas 2 características, tienen que considerar la nicotina como cualquier otra droga. Produce adicción, produce dependencia y produce problemas asociados a la salud. Es una droga legal que se puede consumir. Les digo muchas veces, tú por la calle no puedes ir esnifando coca, pero sí que puedes ir fumando y nadie te dice nada. ¿Qué pasa? Que está socialmente aceptado. Cada vez menos, pero nosotros vemos a alguien por la calle fumando y nos llama la atención. No, porque está... Sin embargo, ese señor está consumiendo una droga que se llama nicotina. Ese señor es un drogadicto. Si deja esa droga va a tener una dependencia, igual que si deja la cocaína o la heroína. Pero es un problema que está socialmente aceptado y es un hándicap más que tenemos pues los que estamos luchando contra el tabaquismo, esa aceptación social que hay. Muchas gracias, Joan Antoni. Siéntete libre para salir. Ahora le damos la palabra al doctor Carrión y al doctor Chorro, porque además tienen enorme experiencia y las 4 preguntas que se han puesto sobre la mesa son muy interesantes. Lo que quieras, Paco. Gracias, José María. Yo miro la situación desde un punto de vista más positivo. Y lo miro con una perspectiva un poco histórica, porque estamos hablando de ya 25 años que llevamos haciendo atención al tabaquismo y que empezamos en un punto en el que no había absolutamente nada, ni siquiera conocimiento sobre esta evidencia. Pienso una cosa, que Jorge dice una cosa, estamos perdiendo la batalla. Yo creo que lo que tenemos que plantearnos es ganar la guerra. Es decir, y el objetivo, que yo creo que ya hay países que se lo han planteado, es conseguir que la próxima generación sea una generación sin tabaco. Lo demás, bueno, es el objetivo del informe del Surgeon General después de 50 años. Es decir, dice textualmente, dice... hagamos que la próxima generación esté libre de tabaco. Ese tiene que ser el objetivo. En que yo creo una cosa, y además he cambiado mucho mi manera de ver la atención al tabaquismo en muchos años. En un momento pensaba que la atención médica era lo más importante, y yo creo hoy que es importante, pero es accesorio, por ejemplo, la legislación ha tenido mucho más impacto que lo que podemos hacer en las consultas, y que lo que podamos hacer en las consultas es algo que tenemos que hacer sumando entre todos y no de una manera exclusiva entre nadie. A mí me parece que ese tiene que ser el objetivo, y que lo que dificulta estos objetivos son los intereses económicos que hay en medio. Es decir, los gobiernos ganan muchísimo dinero con el consumo y tendrán que hacer cuentas para vivir sin esos impuestos. Creo que es eso. Que
que el 30% de personas que acuden a las consultas de la Asociación Española contra el Cáncer estén sin fumar después de un año, a mí me parece un éxito grande. Yo no diría que eso es negativo, yo creo que es un buen, porque hay un 30% de personas que luego de un año están sin fumando y muchos de esos volverán más tarde, lo intentarán en una segunda vez y muchos dejarán de fumar. Así es que yo quiero ver la parte positiva de todo. Quizás, Tony, la reflexión que has hecho, a mí ya me la habías comentado en otras ocasiones y está claro que las leyes antitabaco, la que entró en el 2006 y la que entró en vigor en 2011, han mejorado la salud de la población. Pero está claro que hay que modificarlas y que uno de los aspectos tiene que ser otro. Pero hay otros aspectos que al final serán los parlamentos los que consigan acabar con el problema del tabaquismo, que es un problema enorme, pero que no es una cuestión exclusivamente médica. Genial. Sí, Doctor Chorro. vamos, totalmente de acuerdo. Realmente, bueno, por la pregunta que hacía Jorge, realmente el personal sanitario pues es un reflejo de la sociedad en la que estamos. Quizá debería ser más sensible, ¿no?, a los argumentos y a en fin, las circunstancias que rodean todo lo del tabaco, pero bueno, es un reflejo, ¿no?, de esto. Y yo también me apunto a la visión positiva que comenta Paco Carrión, en el sentido de que, bueno, un 5%, un 10%, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, yo creo que ese es realmente, por ejemplo, en la Sociedad Europea de Cardiología, después de un infarto, analizaron al cabo de un tiempo, pues, qué había pasado con el control de los factores de riesgo. Y, bueno, pues habían lecturas un poco deprimentes en el sentido de que, por ejemplo, en relación con el control, pues, del colesterol o de la tensión o del tabaquismo, pues había una relajación a lo largo del tiempo en cuanto al control de estos factores, ¿no? Y no me acuerdo ahora los porcentajes, pero volvían a fumar en un porcentaje relativamente alto. Sí, pero bueno, también había un porcentaje que no volvían a fumar, ¿no? Y por otra parte, yo también estoy de acuerdo en lo que se ha comentado, que bien, realmente lo más efectivo, pues eso, son las medidas globales que tratan de modificar, pues, los patrones de una sociedad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las leyes, pues yo creo que pueden ayudar mucho y bueno, quizás sea esa una de las direcciones, ¿no?, en las que claramente hay que moverse. Sí, y bueno, si me permite la presidenta, yo pretendía ahora hacer un resumen, no lo voy a hacer. Había conseguido, incluso me habían facilitado las conclusiones de antemano, yo las había complementado ahora, pero tardaríamos un tiempo que no disponemos a esta hora. Simplemente decir que, desde luego, yo creo que esto es un privilegio, tanto las ponencias, que yo creo que han sido muy informativas y muy útiles, como la participación y las preguntas, por personas que sois líderes. Tengo que decirlo sin adular, que hay que seguir insistiendo, hay que tener resiliencia. Es verdad que a veces da la sensación de que perdemos la batalla, pero la única forma es seguir insistiendo, porque es algo muy adictivo y estoy seguro que nuestra presidenta, desde la perspectiva de salud mental, nos podrá también arrojar luz sobre ese terrible problema de utilizar estas cosas que luego al final enganchan, genera adicción, dependencia y problemas asociados. Decir que al final, una de las cosas que ha dicho el profesor Chorro, Javier, el abandono del hábito tabáquico siempre es beneficioso. Full stop, ¿no? Siempre beneficioso. O sea, vamos a insistir en ello. Evidentemente, siempre es mejor prevenir, que no se empiece. Eso es lo que hablaba de tobacco prevention y al mismo tiempo ese concepto de promoción de la salud cardiovascular a través de la prevención del tabaco, y ese concepto que hablaba de prevención, por otro lado, la cesación cuando ya existe un problema, pues intentar, evidentemente, lo primero de todo, eliminar el tabaco como factor que va a contribuir al empeoramiento del propio problema y que no hay que dejar ya de hacerlo, sino todo lo contrario. Y hablar también que la legislación
Y todas las medidas que se están tomando están teniendo efecto. No tenemos mucho tiempo, pero le hubiera preguntado al doctor Carrión, a Paco, que conoce muy bien el tema, y yo tengo la suerte de aprender de él, y estoy trabajando con él en algunos papers, de ver cómo han disminuido la mortalidad precisamente cardiovascular, las hospitalizaciones, todo, y es tremendo. Esto con datos secundarios. Sí. Yo creo que eso es muy, muy trascendente. Además, lo hemos analizado desde 20 años de perspectiva y, de hecho, ahora están dos publicaciones en proceso editorial, ¿no? Y se ha demostrado claramente, es decir, analizando la tendencia desde el año 95, que es cuando entró en vigor el CMBD de la Comunidad Valenciana, la tendencia de ingresos hospitalarios por todas las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, todas hubo un cambio de tendencia en el año 2006, excepto el ingreso de cáncer de pulmón en mujeres, el resto todo. Y el impacto sobre el número de ingresos por infarto de miocardio que el profesor Chorro ha comentado en otros entornos, y bueno, él es partícipe de los estudios nuestros, se han demostrado claramente reducidos en la Comunidad Valenciana. Es decir, las leyes han conseguido mejorar la salud de la población, no solo que haya menos fumadores pasivos, sino que hay menos ingresos por infarto de miocardio, menos mortalidad, menos consecuencias, y yo creo que ese es el gran camino. A mí me parece que eso ha sido lo más trascendente que ha sucedido en estos años en España, y eso es lo que hay que insistir, ¿no? Creo yo. Y como me dice muy bien Paco, la concienciación, incluso porque muchas veces criticamos que los profesionales sanitarios no estamos suficientemente concienciados, pero hay muchos que están siendo verdaderos líderes. Lo que estaba diciendo el doctor Jorge Navarro, es insistir en nuestros respectivos centros. Y los programas de cesación tabáquica, que sin tener gran éxito, a mí lo que nos gustaría, un 90% de efectividad, pero como se dice, un 40% ya de por sí ayuda mucho. Yo creo que entre todo eso va a contribuir a lo que estaba diciendo también Paco Carrión, el endgame, que es que se termine esto, porque lo que no tiene sentido evidentemente es esa hipocresía de que los poderes públicos quieran, en teoría, prevenir este problema, pero al mismo tiempo vivan fiscalmente y ganen recursos a través de este problema. Yo creo que al final tiene que haber una decisión firme, es decir, esto en la medida que de forma paulatina, evidentemente intentando tener en consideración todos los intereses de muchas personas que trabajan en estos sectores y demás y que tienen que tener una alternativa, pero y que desaparezca. Finlandia se lo ha propuesto, Australia se lo ha propuesto, ciudades concretas se lo han propuesto y nosotros no lo debemos proponer. Y la Real Academia ahí está ayudando, ¿no? También poniendo su granito de arena, desde luego en todo lo que quiere decir promover la salud, prevenir la enfermedad y luchar contra hábitos nocivos como puede ser el tabaco. Y con ello, Presidenta, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Aparte de felicitaros y daros las gracias a todos por la mesa, yo, dada la hora, no tengo nada que añadir. Solo quería hacer dos comentarios. Y José Miguel, espera un segundo porque uno va para ti también. He visto que te levantabas. Uno, decir que, bueno, es triste que a veces lo de la igualdad de género empiece por cosas que no son precisamente las positivas, y esta es una de ellas, el alcohol o el tabaco. Y lo que quería decir, y por eso le he dicho al doctor Lainez que esperara un segundo, es que creo que yo tengo ya un poco en la cabeza la mesa que el año que viene haremos cuando llegue el Día Mundial del Tabaco, porque es verdad que ha habido victorias, aunque sea parciales, no podemos cantar victoria del todo, pero a mí me preocupa ¿qué recompensas, entre comillas, tiene la nicotina, o sea, en nuestro cerebro? Y hay un investigador básico y hay un neurólogo, y me gustaría que se analizara un poco el por qué la nicotina tiene esa recompensa para el individuo, y también hay una psicóloga bien conocida. Entonces, porque creo que eso es importante, porque el fracaso en muchos casos, pues tiene que ver con que algo tiene la nicotina beneficioso, entre comillas, para nuestro cerebro, para nosotros psicológicamente, que hace que insistamos en un hábito que claramente todo el mundo, cuando le preguntan, sabe que es nocivo. Por lo tanto, ya a los del fondo y a María Ángeles os lanzo el guante para que el año que viene podamos analizar ese tema que parece fundamental para saber por qué se fracasa.
Si fracasamos será porque hay algo que contrarresta, aunque sea malo. Nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, muchas gracias a los ponentes y dentro de unos días tenemos el ciclo de envejecimiento sobre envejecimiento y salud cardiovascular. Algunos sois todavía muy jóvenes, pero ya llegaréis y creo que a todos nos conviene. Muchas gracias.